a hablar de las obligaciones legales en el ámbito administrativo, del operador logístico y de transporte. Y ya veremos si de verdad hay que hacer diferencia entre el operador logístico y el operador de transporte, o las agencias de transporte, o las de paquetería, o los couriers internacionales. De todos modos, hoy me vais a dejar que os hable del dolor de cabeza. Dolor de cabeza que da el tener que gestionar una empresa de transporte, un operador logístico. ¿Y por qué da dolor de cabeza hacer esto? Porque en España tenemos más de 100.000 normas que debemos controlar. ¿Y por qué debemos controlar esto? Porque bueno, nosotros no nos dedicamos simplemente a la fabricación de un productito y tal, entonces yo tengo mi sector, lo tengo bien controlado y ya está. No, tenemos que trasladar, tenemos que gestionar las mercancías de todo tipo de cliente, su almacenamiento o su transporte. Por tanto, tenemos que estar atentos no solo a la normativa que nos afecta a nosotros y que será objeto de lo que luego yo vaya a tratar con un poquito más de detalle, sino que también tenemos que estar atentos a la normativa que le afecta a nuestro cliente. Véase que si nuestro cliente es una empresa farmacéutica, tendremos que estar atentos a la normativa farmacéutica que nos afecta, que nos afectará. O si nuestro cliente es mueve mercancía perecedera a granel, pues tendremos que estar también atentos a la mercancía que él mueve y la afectación que va a tener, pues en ese caso, de perecederos, pues por el Ministerio de Sanidad. Es decir, es el dolor de cabeza que da el tener que manejar con esta cantidad de información. Bueno, yo he puesto aquí que el diagnóstico es claramente una cefalea aguda motivada por esa... Normalmente decimos otra palabra más fea, pero bueno, lo he llamado hemorragia legislativa de los gobiernos, porque es que es un no parar. Tú te vas al boletín oficial y es todo el tiempo, todo el tiempo. Ya no solo hablamos de leyes, reales decretos, órdenes ministeriales, resoluciones, que también veremos alguna que debemos estar atentos, sino que luego nos vamos a las comunidades autónomas y cada una con lo suyo. O incluso con el tema de los residuos, hasta tendremos que estar atentos a lo que dice el Ayuntamiento de Coslada con el tema del transporte de las pilas. Bueno, a modo casi de broma, os he puesto aquí que como tratamiento, o como mejor tratamiento, lo que tendremos que hacer es hacer un análisis de la actividad, de la línea de negocio o petición del cliente que vamos a emprender y a desarrollar. En ese sentido, lo que os decía, ¿no? Como que el transporte, la logística, estamos en todos los sectores y tenemos que estar atentos a esa legislación especial. Sí es verdad que hay algunas mercancías que merece la pena estar pues más atentos, principalmente mercancía peligrosa, en frío, perecederos. He puesto perecederos alimenticios porque, claro, luego yo creo que Boyaca no está hoy aquí, pero siempre me dice lo mismo. Dice, no, yo tengo el perecedero más... el mayor perecedero que tengo es el mío, que si yo no llego con el periódico a tiempo ya no sirve de nada. Entonces, bueno, lo he dejado bien marcado, ¿no? El alimenticio. Residuos, armas, que también se me ha hecho algún tipo de consulta al respecto. Debemos estar atentos al seguimiento de la normativa que debemos hacer de nuestro sector, el sector logístico y de transporte. He puesto ahí un interrogante en el logístico porque lo que debemos analizar, y será objeto también de imponencia, es si efectivamente existe una normativa especial, ¿no?, del sector logístico o no existe. Ya ha avanzado algo Javier, que en el ámbito mercantil no tenemos esa normativa especial, y luego seguro que Julio nos va a ilustrar ampliamente sobre este aspecto. Y finalmente, obtener cuantos registros y certificados sean necesarios para poder llevar a cabo la actividad. Eso sí, debemos analizar si efectivamente son o no son obligatorios para nuestra actividad, porque también yo me doy cuenta de que muchos operadores logísticos y de transportes y agencias nos damos de alta ya como una especie de rueda en todo tipo de autorizaciones y a lo mejor no las necesitamos. Entonces, oye, pues ¿para qué le estás...? No, esto no lo puedo poner, pero sí lo puedo decir. Es decir, es que ¿para qué le estás levantando la mano y diciéndole a la administración, oye, que estoy aquí? Sí, estoy aquí, pero es que a lo mejor no tienes que estar. ¿Para qué vas a tener una inspección de más si puedes tenerla de menos? Y listo. ¿Se ha muerto? Ahora.
Bueno, pero voy a empezar por el principio, porque me he ido directamente al final. Y lo primero que quiero transmitiros es qué es un operador logístico. Desde desde Lógica, y luego desde UNO veníamos luchando por la introducción de la definición de operador logístico en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre. Finalmente, después de mucho combatir, conseguimos introducir esa modificación en la última de la ley, en el año 2013, y finalmente hemos conseguido tener esa definición. Bueno, nosotros hicimos esta, seguro que hay otras que son mejores, no lo discutiré, pero esta era la que más nos agradaba y creo que entraban todos los operadores logísticos en esta definición, cual fuese su actividad. Bueno, también, porque como en esta jornada no solo hablamos del operador logístico, también tenemos que tener en cuenta las agencias de transporte. Ya no distingue entre carga fraccionada y completa en esta última modificación del 2013. Por tanto, ahora ya una empresa de paquetería será una agencia de transporte, no una agencia de transporte de carga fraccionada o de carga completa, sino están ahí en el 120, si no recuerdo mal, el transitario y el almacenista distribuidor. Se nos criticaba mucho por parte de las asociaciones de transportistas la introducción de la definición de operador logístico cuando ya teníamos una definición de almacenista distribuidor. Pero claro, dices, bueno, es que yo, almacenista distribuidor, se me queda bastante corto. Yo como operador logístico hago bastante más cosas que ser un almacenista distribuidor, sin más. De todos modos, seguimos encuadrados en lo que se define como actividad auxiliar y complementaria del transporte, lo cual a nosotros nos hace daño a la vista cuando lo leemos y al oído cuando lo oímos, porque no creemos que seamos complementarios y auxiliares al transporte de mercancías por carretera, sino más bien estamos todos en la misma cadena logística y cada uno tendremos nuestra parte, pero en todo caso diría yo que es al revés, ¿no? Dado que nosotros podemos transportar las mercancías, como lo hacemos, por otros muchos medios que no sea solo el transporte terrestre de mercancías. Bueno, ¿y esto para qué, no? ¿Qué consecuencias tiene el hecho de haber metido esta definición, el que nos diferenciemos entre agencias de transporte, fraccionado o completo he dicho que no, transitario, etcétera? Bueno, pues lo que importa es esto que he puesto aquí, que es el 119.1, dice, bueno, quien pretenda intermediar en la contratación de los transportes de mercancías por carretera, ya sea en concepto de agencia de transporte, transitario, almacenista distribuidor, operador logístico o cualquier otro, es decir, aquí esto ya lo metieron, que no me venga mañana otro diciendo que es que yo soy un no sé qué, no, ya me da igual, porque aquí entran todos, deberán obtener una autorización de operador de transporte. Bueno, lo que merece la pena destacar aquí es quien pretenda intermediar en la contratación de los transportes de mercancías. Esto es lo que importa. Lo demás, como habéis visto, da igual. Es decir, que tener una definición de transitario, de agencia, de operador logístico nos da igual. Si intermediamos, necesitaremos una autorización de operador de transporte. ¿Pero intermediamos o no intermediamos? Yo es lo que decía al principio, ¿no? con la hojita que os decía que era de broma en el tratamiento. Es que a lo mejor nosotros no estamos contratando el transporte. Es que a lo mejor es nuestro cliente el que está contratando el transporte. Entonces, ¿yo necesito una autorización de OT? Pues no. Porque si es, voy a poner un ejemplo típico, si es Alcampo el que contrata el transporte, viene a mi centro, a mi hub, recoge la mercancía, sí, vale, yo estoy haciendo todo el diseño de la operación logística, pero si es él, es mi cliente el que viene, recoge y se lo lleva, yo no estoy intermediando en los transportes. Y luego y quedo fuera, además, pues, como veremos más adelante, luego quedo fuera de todo esto. O sea que hay que hacer ese análisis, ¿no? Bueno, yo he puesto ahí, se me ha escapado lo de mercantil, digo, porque también era interesante, lo he querido destacar, para que luego Julio seguro que nos lo comentará, y si no en la propia mesa redonda. Dice, bueno, los titulares de la autorización del operador de transporte deberán contratar en nombre propio, tanto con el demandante del servicio como el transporte que vaya a realizarlo. Claro, esto, ¿y por qué lo he puesto aquí, aunque no tenga que ver con el tema administrativo? Porque influye mucho en la concepción de la normativa española, del tratamiento de los operadores, etcétera. Luego en el baremo sancionador, como veremos más adelante,
a la hora de ponernos en el mercado. Es decir, en Francia, por ejemplo, el operador logístico no tiene que contratar en nombre propio, puede contratar en nombre de tercero. Oye, yo contrato todo el transporte, pero en nombre de Alcampo, o de Carrefour, o de Industrias Pepito. Bueno, pues como os he dicho al principio, que solo y exclusivamente si contratamos ese transporte, necesitaremos esta autorización de OT. Bueno, yo voy a ser breve con la autorización, porque yo creo que casi todos vosotros ya la conocéis, la mayoría de vosotros la tenéis, porque efectivamente intermediáis en los transportes, pero quería marcaros esto de la diferenciación entre tener o no tener la OT y la intermediación, porque quizá tanto un operador logístico no sucede, porque aunque hagáis operaciones in-house y no se contrate el transporte, luego tenéis otras operaciones en las que sí que estáis contratando transporte, por tanto yo todavía no me he encontrado un operador logístico que no contrate jamás transporte, es raro, pero sí que me he encontrado estructuras societarias en paquetería o en courier en el que bueno, yo tengo una sociedad que hace los arrastres entre las distintas plazas, pero otra simplemente la tengo para los diferentes centros de removido, los hubs, y luego tengo a mi sistema de franquiciado. Pues es que a lo mejor no todas las empresas que tienes en la red necesitan la autorización. Y como veremos ahora en cuanto a lo que es los requisitos de entrada, pues es que, ¿para qué te vas a meter ahí? ¿Para qué vas a levantar la mano? ¿Para qué le vas a decir a la administración, oye, repito, que es que estoy aquí, vente, inspeccióname, tengo que acreditarte todos estos temas? Quítate ese dolor de cabeza, ¿no?, que decía. Bueno, he metido aquí el tema de la modificación del 2013 de la OT, porque esto era una de las cosas más relevantes que se hizo cuando se hizo esta última modificación, y era que ya no hay necesidad de tener la autorización de OT si tenemos vehículos y cumplimos con los mismos requisitos como para la OT. Es decir, que si yo tengo, aunque no sea mi actividad principal, pero tengo unos cuantos vehículos y, por tanto, estoy superando, sobre todo ahora veremos, la capacidad económica necesaria para poder tener una autorización de OT, pues entonces ya no tendré que tener la OT. La autorización de transporte público de mercancías me habilita para la intermediación de los transportes. Esto es novedoso, es decir, esto antes no era así. Teníamos las dos autorizaciones, necesitábamos la autorización de transporte público para los vehículos y la autorización de OT para poder intermediar. Como veréis probablemente en el próximo nuevo visado, porque en el anterior todavía no estuvieron a tiempo, en el año 2014 todavía estaban manteniendo ambas, era mi experiencia al menos, estaban manteniendo ambas autorizaciones. Yo estoy convencido de que para el año 2016 ya os dirán, oye, que ya no necesitas esta de la OT si tenéis vehículos. Eso sí, no sirve al revés. Tener la OT no te sirve para tener los vehículos, es decir, yo me quito de en medio, ¿no? Quizá primeramente porque es que las de vehículos están reguladas por un reglamento europeo y las OTs no. O sea, es decir, como decía antes, por poner un ejemplo, en francés, pues en Francia no lo tenemos regulado y aquí en España sí que nos tenemos que tener una autorización para poder hacer esta intermediación. Bueno, como decía, ¿no? Y si tengo vehículos es necesaria, pues solo en el caso de que tengamos vehículos de más de 2 toneladas de masa máxima autorizada, necesitaremos esta autorización. Pero si nosotros estamos intermediando y me paso aquí un operador logístico, no tendría sentido, ¿no? Pero si me paso a la parte de paquetería o sobre todo de mensajería, si yo estoy haciendo mensajería y simplemente contrato con vehículos de menos de 2 toneladas de masa máxima autorizada, no voy a necesitar tampoco la OT. Entonces, ni el vehículo va a necesitar una autorización, ni yo voy a tener que necesitarla porque no estoy intermediando en los transportes. Segundo, y esto me ha parecido interesante deciros que, bueno, sí que hubo una modificación, aunque no es objeto hablar de los transportes de mercancías, sí que había una modificación en la que era mucho más laxa la autorización de los vehículos ligeros de 2 a 3,5. Por tanto, si yo sí que contrato con este tipo de vehículos, sobre todo en la parte de paquetería, en distribución, voy a necesitar esa OT. Y si tengo vehículos, ellos tendrán que estar dentro de ese registro y tendrán una autorización. ¿Y por qué una autorización solo en un registro? Bueno, pues he marcado el 1.3G del Estatuto de los Trabajadores, que tuvimos bastantes problemas, como muchos de vosotros sabréis, en este sector en el pasado, y que también por acción de la organización en su momento se consiguió modificar el Estatuto de los Trabajadores, que no fue fácil porque la avalancha de demandas
de laboralización por parte de los autónomos de reparto era tremenda, y entonces, bueno, excluye a aquellos que tengan autorización. Pero repito, necesitaremos la OT si estamos intermediando con este tipo de vehículos. Y en todo caso, los que son de más de 3,5 tendrán el régimen general de los pesados. Os voy a marcar muy rápidamente los requisitos de acceso para las OTs, que son la capacitación, una auténtica tontería desde mi punto de vista, pero que sin embargo todavía se sigue exigiendo. Tenéis que hacer un examen, tenéis que tener un titulillo que os da cada una de las comunidades autónomas, aunque es de carácter estatal, para poder poner una empresa de agencia, operador logístico, etc. Es decir, yo no necesito ningún título para poner un banco, pero sí necesito un título para tener un operador logístico. Una auténtica absurda desde mi punto de vista. Capacidad económica, 60.000 euros. Yo no puedo montar un operador logístico con 3.000 euros, sociedad limitada y a correr. No, voy a necesitar tener un capital mínimo de 60.000 euros, tanto capital inicial como reservas. Incluso, bueno, en algún caso en los visados te admiten la prima de emisión. Bueno, pues lo que os he dicho, es decir, otra rémora y otra, desde nuestro punto de vista, pues tontería. Son ganas de ponerle puertas al campo porque no creemos que sea necesario para poder actuar en el mercado un capital mínimo de 60.000 euros. ¿No? Yo creo que no garantizan, en realidad no estás garantizando nada. Esto es una rémora del pasado en el que se pensaba que aquel que estaba intermediando la agencia de carga completa, aquel hombre que tenía una secretaria con un teléfono y tal, entonces que intermediaba con los transportistas en Legazpi y tenía que andar discutiendo con ellos, y bueno, oye, pues ponme una garantía de que yo no me voy a quedar sin cobrar el transporte, ¿no? Y de ahí va pasando, y estamos en el 2015 y se nos sigue exigiendo, es una auténtica tontería. Honorabilidad, pues otra tontería, diría yo, es decir, tenemos que ser honorables, tanto en este sector como en el de transporte de mercancías. Yo no conozco tampoco otros sectores que tengan honorabilidad, seguro que es que tampoco lo he analizado, pero es una auténtica tontería, porque, o sea, es decir, si pierdo la honorabilidad, ya no puedo tener la empresa de transporte, pero ojo, si cambio a mi consejero, pues ya vuelvo a tenerla. Es decir, no tiene mayor sentido. Es que es tan fácil saltarlo que pierde el sentido. Pero bueno, yo lo que os estoy diciendo es lo que necesitas y lo que tenéis que tener. Con una declaración, además, bastará con una declaración responsable en que digas, no, efectivamente, yo no he estado en curso en ningún procedimiento penal ni he sido condenado y ya tendremos esa autorización de OT. Y la licencia de actividad, y esto es lo que esto es lo que habría que destacar. La licencia de actividad porque, a diferencia de los transportistas, que no necesitan esta licencia de actividad, nosotros, para poder tener esa OT y ser una actividad auxiliar y complementaria del transporte, tendremos que tener la licencia de actividad. Como en muchísimos ayuntamientos están tardando años y años, en algún caso me he encontrado con más de 5 años sin tener la auténtica licencia de actividad, bueno, pues bastará con que presentemos para la administración competente, en este caso será la comunidad autónoma que sea, en su consejería de transporte, que hemos solicitado esta licencia de actividad. El caso, por ejemplo, el otro día veía el caso de Uber, pues de Uber Cargo, que lo comentaban algunos, dice, bueno, pues Uber Cargo, para poder actuar en España, tiene que cumplir con todos estos requisitos. Tener la capacitación, capacidad económica, honorabilidad y licencia de actividad, porque bueno, luego existen otro tipo de requisitos ya más transversales, como estar al corriente de los pagos de seguridad social, Hacienda, etcétera. Entonces, bueno, es lo que decimos, es decir, es poner las puertas al campo, es decir, oye, Uber viene aquí a revolucionar, o no, porque tampoco es una cosa tan novedosa el Uber Cargo, pero bueno, tendrá que cumplir con todos estos requisitos para poder intermediar, y si no, pues estará afecto a una posible sanción con toda seguridad, por parte de los inspectores de transporte de las comunidades autónomas en las que actúe. Y luego también hay otro tema, por ejemplo, que también ha salido recientemente, que son los comparadores de precios, Packlink y algunos otros. Si contrata, estoy volviendo a lo de atrás, si contrata en nombre propio, que en algún caso yo en sus condiciones lo he visto así, es decir, tú estás contratando con ese comparador, no estás contratando directamente con las agencias que aparecen en su listado, pues también tendrán que tener esto y tendrán que cumplir con todo esto y las consecuencias que tiene en ser el que contrata él desde un punto de vista mercantil y desde un punto de vista administrativo, que es lo que yo os estoy contando, es estar en esto, cumplir con esto. Y luego con lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente? Que eso lo he puesto aquí.
¿De qué soy realmente responsable, ¿no? Después de todo esto? Bueno, no sé si hay internet, pero bueno, si no lo tenéis en las hojas y podéis acceder. A mí hay un documento que siempre me ha parecido muy interesante, es el baremo sancionador. Baremo sancionador, que es básicamente el código penal de las empresas de transporte. En esa dirección web tenéis un documento que explica mucho mejor que lo que aparece directamente en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre y en el Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre, lo que es el baremo sancionador, cada una de las sanciones por las que, o acciones por las que podemos ser sancionados en la parte de transporte y de la logística también. ¿Y por qué la logística? Bueno, os he hecho ahí una diferenciación entre cargador, intermediario y transportista. Y os he puesto las principales, digamos, sanciones o responsabilidades que se pueden tener. En el caso del cargador, y que están muy parejas al intermediario, según seas uno u otro en su momento, las principales que podremos tener es un exceso de peso. Yo estoy seguro de que operadores logísticos que estéis moviendo mercancía de distribución, de grandes almacenes, distribución, bebidas, etcétera, alimenticios en general, yo estoy seguro de que en algún momento pues habéis podido incurrir en algún exceso de peso. Tendremos responsabilidad como cargador en ese exceso de peso. Según el exceso de peso, pues así tendremos que pagar más o menos. Llegaremos incluso a pagar 6.000 euros de multa o la mínima, que creo que son unos 2.000 euros de multa. Documento de control. Luego lo trataré más detenidamente. Si somos cargador, también somos responsables de que el documento de control esté bien confeccionado. Si no, sanción al canto. Contratación con operador de transporte o transportista no autorizado. Lo mismo. Es decir, tenemos que ser conscientes. Aquí dicen, no, yo es que soy al campo, yo no sé que existe una normativa especial de los transportes, me da igual. El desconocimiento de la norma, esto seguro que os suena, el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento. Y por tanto, tendréis que pedirle a vuestros proveedores, tanto sea operador logístico o de transporte, que tengan esa OT. Ojo, lo que he dicho antes, si el operador logístico no está contratando transporte, no va a tener que tener la autorización. No sé si merecería la pena aquí comentar el tema de las cooperativas de transporte, que también fueron modificadas en el año 2013 y que ahora, para cuidaros en salud, yo lo que mejor os diría es que aquel que os facture el transporte tiene que tener la OT. Ya está. O sea, disculpad, la autorización de transporte. Os quitáis de problemas. Es decir, que no os jueguen con, oye, es que yo soy una cooperativa de trabajo asociado, pero no, yo soy una cooperativa de transporte. Olvidaros, mira, si yo te estoy pagando a ti, fulanito, el transporte, tú me das tu autorización, tu numerito, y yo lo apunto, me das una fotocopia de tu tarjeta y así me cuide en salud. Porque sí que es verdad que algunas empresas han tenido alguna sanción precisamente por estos temas, ¿no? Y por el lío que había, sobre todo en la Comunidad Valenciana, con las cooperativas de transporte. Cuidaros en salud, les pedís la tarjeta y se acabó. Me da igual cómo trabajes, si como cooperativa, si no, que pues yo te lo estoy facturando a ti y si es la cooperativa, pues que me pase la tarjeta a la cooperativa de OT. Si no es la cooperativa y es el transportista, pues que sea el transportista el que me dé la tarjeta de OT. Tened en cuenta también ese tema con el documento de control, como luego veremos en la hora de la redacción. Bueno, como intermediario, pues como veis en la hoja, pues básicamente son las mismas. Realizar la actividad sin OT es la única diferencia que puede haber con los otros, porque seguimos siendo, la visión de la ley es que nosotros somos los cargadores de la mercancía. Por tanto, tendremos las mismas responsabilidades y estaremos ahí. En un caso será el cargador y si existe intermediario, que en este caso somos nosotros, pues seremos nosotros los responsables de este tipo de cosas. He puesto de la vez ahí lo de no disponer de local, es decir, si no cumplimos con los requisitos, que aunque se visen cada 2 años, pero tenemos la obligación de mantenerlos durante todo el tiempo de vida de la actividad, pues también nos darán con el palo. Como transportista, no hoy es el objeto, pero bueno, la mayoría de las sanciones van dirigidas al transporte y bueno, pues tendrá que tener las autorizaciones incluso en el ámbito internacional y con una especial referencia a la ADR. Yo diría que el 30% de las sanciones que aparecen en el baremo sancionador son referidas a la ADR. Tiene también su sentido y su sentido común, ¿no? Es decir, la mercancía peligrosa pues debe tener una mayor atención. Los excesos de peso, igualmente, también el transportista tiene la obligación de controlar que no esté excesivamente, que no haya sobrepasado el peso máximo de su vehículo, y en el documento de control hay una parte de ese documento que también será responsable. Me voy entonces a esto, que es el documento de control. Bueno,
He puesto ahí carta de porte, POT, documento de control. Creo que merece la pena una diferenciación entre lo que son esas tres cosas, porque no es lo mismo. No es lo mismo. Una tiene naturaleza, en la carta de porte y el POD o el POD o el albarán de transporte tiene una naturaleza mercantil cuando el documento de control no la tiene. El documento de control es un documento administrativo, es un documento que si no lo tenemos nos van a sancionar, pero si no tenemos la carta de porte nadie nos va a sancionar. Tendremos mayor o menor, como luego nos explicará Julio, pues mayor fuerza probatoria a la hora de hacer el transporte y las condiciones del transporte, pero a eso desde un punto de vista de la administración y del inspector de transporte le da igual. Pero puede servir la carta de porte o el albarán de transporte como documento de control. Esto es quizá un poco lioso, es decir, si yo tengo una carta de porte que contiene todos los requisitos que aparecen en la orden ministerial, no sé si aparece por aquí, la orden ministerial 2861 del 2013, en esa carta de porte me servirá como documento de control. Pero si no aparecen, pues entonces no me va a servir como documento de control y voy a tener que emitir un documento al efecto para ese transporte. ¿Cuándo es obligatorio tener este documento de control? Bueno, pues en todo caso es obligatorio cada vez que hagamos un transporte. Así que lo mejor es ver cuándo no es obligatorio. ¿Cuándo no es obligatorio? Pues en aquellos transportes que no requieran autorización, como hemos visto, es decir, que si yo estoy si soy una empresa de mensajería y estoy contratando con vehículos de menos de 2 toneladas, pues no tengo que hacer este documento de control. Hombre, será raro que tengamos que hacerlo por la segunda excepción, que es la paquetería. Es decir, pero solo, y lo he puesto ahí, ojo, solo en reparto y recogida. Ha habido, antes de este del 2013, existía otra orden ministerial que regulaba el documento de control. Por desgracia, este documento de control no es nuevo. Y existían ciertas reticencias a la hora de las inspecciones con el redactado. Yo no termino de quedarme a gusto con lo que se ha puesto, es verdad que lo han extendido un poco más y lo han definido un poquito más, pero yo no sigo sin encontrarme a gusto por una sencilla razón. Muchas veces nos vamos a recoger a nuestro cliente y hacemos una carga completa, no es una carga fraccionada. Yo lleno todo el vehículo con la mercancía que he recogido de un único cliente. En tal caso, ¿esto es paquetería o no es paquetería? ¿Y estoy en recogida y reparto o no lo estoy? Pues hombre, realmente sí lo estoy. Pero un inspector de transporte, generalmente cuando vea que tú has ido a cargar a un único cliente, lo va a entender como que es una carga completa y que estás haciendo ese transporte desde un punto A hasta un punto B. Y entonces te va a pedir el documento de control. Para curarnos de esa salud, hacerlo. Es un lío, tal, ya lo sé. Pero bueno, así os curáis en salud. Porque me he encontrado un poco de todo. Es decir, tanto en sanciones como que a veces se ha podido justificar que efectivamente no lo era. A veces lo que hace también es tirar un poco por la calle de medio. Vamos a ver usted que es un paquetero, es un operador logístico, que usted hace de todo, bueno, pues entonces le sanciono. Que es que usted claramente es que es solo una empresa de paquetería. Bueno, pues se lo voy a dejar porque ha sido la casualidad que ha ido a cargar a un único cliente. Bueno, me voy al contenido de este documento de control. Identificación del transportista efectivo, esto es fácil. Matrícula, también es fácil. Origen y destino de la mercancía, no creo que tampoco conlleve ningún tipo de problema. La fecha del transporte, tampoco. Naturaleza, eso sí lo he marcado. Peso de la mercancía, que tampoco. Y el cargador contractual. He marcado esos dos problemas, ¿no? El de la naturaleza y el cargador contractual. El problema con la naturaleza de la mercancía es que, claro, la orden ministerial no lo define. Entonces, si yo estoy haciendo un transporte, si yo soy un operador logístico que estoy transportando a Carrefour productos de venta de la distribución, pues será fácil, ¿no? Poner en la naturaleza de la mercancía, puedo definirlo. No os cortéis, mi recomendación aquí es no os cortéis nunca a la hora de extenderos en la naturaleza de la mercancía. Por mucho que se identifique que va al centro de Alcampo, de Carrefour o del Corte Inglés, poned lo que estéis llevando. Oye, yo estoy llevando bebidas, productos perecederos, etcétera, porque es lo que en realidad están buscando ellos. Pero si estamos en paquetería, en agencia, claro, ¿qué pongo ahí? Si pones carga general, pues te van a sancionar. Esta es la experiencia que tenemos desde uno, es decir, tenéis que definir bien el tema de la naturaleza de la mercancía. ¿Cómo definirlo? Definirlo en vez de positivo, en negativo. Es decir, como hay mercancía que no sabes lo que llevas, generalmente en paquetería no sabes lo que estás llevando, aunque a veces lo puedes intuir,
pues poned que no estáis llevando ADR y que no estáis llevando perecederos, que ellos es lo que están buscando. Están buscando, dicen, no, es que usted está llevando ADR sin tener todos los documentos del ADR, o estás llevando perecederos y no estás cumpliendo con el ATP. Es decir, marcarlo en negativo. Yo no estoy llevando esto, tal, ¿no? Entonces estoy llevando paquetería, de todo tipo, en ese caso, porque efectivamente nosotros no sabemos, cuando estás llevando ese tipo de mercancía, no sabes qué es lo que estás llevando. Y luego hay otro problema con el cargador contractual. Dices, claro, ¿cuál es el cargador contractual si hay una subcontratación de transporte? Que también es muy típica. Yo he contratado con Transportes Menganito, pero Menganito no puede y va a venir fulanito. Entonces, ¿quién tengo que poner aquí en el documento de control? Porque al final, aunque por mucho que haya una subcontratación en la cadena de transporte, quien hace el documento de control seguimos siendo nosotros. Lo que conseguimos a través de una resolución de coordinación, es que os decía antes 100.000 normas y tal, es que hemos llegado al nivel de resolución de coordinación del Ministerio de Fomento. Bueno, lo que conseguimos aquí es que entre todas las inspecciones de transporte dijese, oye, no, es que el que es cargador contractual es el transportista que ha subcontratado ese transporte y por tanto la responsabilidad ya no será del operador logístico o del operador de transporte, no, va a ser de ese transportista. Eso está bien, guardároslo ahí en el cajón por si algún día tenéis algún tipo de problema y alguna sanción para sacar y decir, no, es que yo no soy el responsable de este tema, pero bueno, la experiencia nos dice que sois vosotros los que estáis haciendo el documento de control. Entonces, bueno, que sepáis que a la hora de poner cargador contractual, el cargador contractual no sois vosotros, es ese transportista que ha subcontratado. La pregunta que a veces nos hemos hecho es si también es necesario llevar otro documento de control anexo en el que pongas que eres tú el cargador principal con ese transportista que ha subcontratado a su vez. Bueno, hasta ahora creo que no ha habido sanciones con este tema, pero bueno, la interpretación podría ir también en ese sentido. Bueno, y ahora lo que quería pasaros es, hasta aquí, lo que es la normativa que nos puede afectar de una manera exclusiva al transporte por ser la normativa propia nuestra, y quería pasar a hacer una breve referencia a diferentes tipos de transportes, de mercancías, de actividades que podemos ir desarrollando. Os marco primero perecederos y alimenticios. Es bueno, pues otro registro más que tenemos que estar. En este caso, en el Registro General Sanitario, que es competencia de las comunidades autónomas, pero luego hay una comunicación entre ellos y la ESAN para tener un registro único. Es decir, no tendréis que registraros en cada uno de los registros de las comunidades autónomas para poder actuar, porque al final todos actuáis en el mercado nacional e internacional. Bueno, pues no será necesario, con hacerlo en uno es suficiente. Aquí el mayor problema, que no lo veo desde el punto de vista del operador logístico, es menor, es decir, nosotros vamos a estar siempre. Si estamos actuando con mercancías perecederas vamos a tener que estar en este registro porque, según cómo se define, seremos siempre almacenamiento de distribución y, por tanto, ahí vamos a estar y vamos a tener que estar registrados. Pero con el transportista, claro, dicen, joder, ¿el transporte que viene a recogerme la mercancía también tiene que estar en este registro o no tiene que estar? Todos los proveedores que tengo van a tener que estar metidos aquí. Y levantar la mano y tener una guía de autocontrol o una guía de higiene o incluso una PCC, depende del tipo de mercancía y cómo la mueva y qué es lo que haga yo como operador logístico. Bueno, pues lo que dice al final la norma es que solo si el vehículo tiene la caja unida, sí que tendrá que estar en este registro y, por tanto, las consecuencias que se derivan de él. Es decir, no, aquí no es simplemente me voy y me registro y se acabó, ¿no? Si por el contrario es una rastrista, es una cabeza tractora, no tendrá que estar en este registro. Bueno, desde nuestro punto de vista ahora, ¿no?, volviendo otra vez al operador logístico, que sepáis que según el tipo de mercancía, pues tendréis que tener, como os he comentado, una guía de higiene en el caso de los menores controles. Yo la verdad es que aquí ya depende un poco de la opinión del inspector de sanidad que te venga en el momento en el que te registres, porque no nos equivoquemos. Aquí solo vienen, hombre, si sois un operador logístico grande, probablemente venga el inspector de sanidad por sí mismo, pero si sois un operador logístico o de paquetería mediano, pues es cuando te estás inscribiendo, cuando le estás haciendo así a la administración, entonces vienen a verte. Claro, mientras no lo hagas, pues te da igual. Que es lo que mi experiencia también me dice, es que a veces lo hacemos solo cuando el cliente nos lo pide. Es decir, solo cuando el cliente nos dice, oye, que tienes que estar registrado, pásame el número de registro del registro sanitario. Entonces lo hacemos. Entonces ya empezamos en la bola, ¿no? Bueno, pues desde la parte más fácil, que sería una guía de higiene, hasta la parte más complicada, que es tener un sistema de autocontrol y el más complicado, que es el APCC.
Bueno, además de esto, no solo nos quedamos aquí con los perecederos, tenemos que estar atentos, como os decía al principio y tal, al tipo de mercancía que vamos a mover. Existe normativa para todo, es alucinante, la verdad. Yo recuerdo una consulta acerca de mover aceitunas a granel, y es que también existe una normativa específica para las aceitunas de granel. Bueno, en el Ministerio de Sanidad tenéis ahí en la página web, os lo he marcado creo que más en las hojas, ahí en la página web tenéis un abanico interminable por cada uno de tipos de mercancías, y claro, tenéis que estar... depende del tipo de cliente y de lo que os pida, pues tendréis que estar atentos a esto, porque hay normativa que no dice nada en cuanto al transporte y a la distribución, pero hay otra mucha normativa que sí que establece una serie de requisitos en el transporte y la distribución, y no nos equivoquemos, somos nosotros los responsables, por mucho que estemos subcontratados, que yo soy un operador logístico, que yo soy una agencia de transporte, que soy un paquetero, oye, que es que yo solo estaba llevando estos bidones porque me lo ha marcado, es una cosa esporádica de este cliente. Me da igual, vas a ser responsable. Entonces, bueno, mi recomendación siempre es la misma, ¿no? Como os decía al principio con el tratamiento, estar atento a qué es lo que os está pidiendo el cliente y vedlo. Hombre, en el caso de la paquetería, si no sabéis lo que os está metiendo dentro de la caja, pues no lo sabéis. ¿Y qué se le va a hacer? Y eso podrá ser luego alegado frente a la administración, ¿no? Pero si lo sabes o lo intuyes, como veremos luego con los residuos, sabes a dónde lo estás recogiendo, sabes lo que estás recogiendo y además de manera habitual, pues está atento a este tipo de normativa porque os afecta. Depende del tipo, como digo, de alimento que os va a suceder. Otros dos más. Fármacos y material sanitario y residuos. En el caso de fármacos, lo que es la normativa es genérica para la distribución y los almacenes, pero sí que es verdad que es una cosa un poco excepcional, que sí que incluye incluso en la propia redacción de la norma la posibilidad de tener el almacén subcontratado, ¿no? Entonces, en ese sentido, entraríamos nosotros como operador logístico dentro de esa normativa. Nosotros asumiríamos la autorización de nuestro cliente, no tendríamos que tener una autorización propia, nosotros no tendríamos que ir a ningún tipo de registro a tenerla, pero sí que tendremos que respetar con esa normativa. Las obligaciones, sí, es verdad que las mayores de las obligaciones va para el titular y la experiencia yo con los pocos operadores logísticos que están haciendo el tema de farmacia, por lo que les tiene muy controlado su propio cliente, porque claro, al ser ellos responsables subsidiarios de todo lo que esté sucediendo, incluso pueden quitarles la autorización para ser distribuidores farmacéuticos, pues al final están encima tuyo y están diciéndote qué es lo que tienes que hacer o no hacer. Pero bueno, al final nosotros también somos responsables, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos con esa normativa especial que existe para el transporte de fármaco y material sanitario. Bueno, os he marcado ya el Real Decreto por si tenéis mayor interés en consultarlo. En el caso de residuos, como decía, el de residuos, claro, dices, la competencia es por comunidades autónomas. Aquí no nos pasa como los perecederos, que yo me registro en la Comunidad Autónoma de Madrid y eso ya me vale para todas las comunidades. No, tú te registras en la Comunidad de Madrid, que estoy haciendo un transporte de residuos, pero también me tengo que registrar en la Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha, en Andalucía y en cada uno de los sitios. Y además tengo que estar atento al tipo de normativa que pueda ir surgiendo por cada una de estas, porque aunque sean las competencias en materia normativa estatales, luego ellos pueden desarrollarla a nivel de comunidad autónoma. Incluso nos hemos encontrado que algún ayuntamiento también te lo legisla. ¿Y por qué lo he sacado aquí? Porque no es general que un operador logístico o una agencia de transporte diga, vale, yo no estoy transportando residuos, bueno, pero si te vas a la ley de residuos y suelos contaminados, lo que dice es que cualquier sustancia o objeto desechable o que se desee desechar. Entonces, claro, si yo estoy trasladando móviles que van a ir a una planta de reciclado, eso es un residuo y lo estoy transportando. Si yo estoy transportando pilas en un operador logístico, eso es un residuo. Si yo me los estoy llevando desde el operador si lo estás llevando para venderlo, entonces será ADR. Pero si lo estás recogiendo desde la planta desde un centro comercial, pues también será un residuo. Es decir, es que estamos en todo. Estamos en todo. Y eso es lo que tenéis que ser conscientes y eso al final es el objeto de estos 45 minutos. Que seáis conscientes de que estamos en todo y que tenemos que tratar de cubrirnos lo mejor posible porque la inseguridad jurídica
es brutal y es insalvable en este sector. Pero bueno, al menos saber que eso está y en la medida de lo posible tratar de ir cumpliéndolo, ¿no? Tendremos que estar registrados, como os he dicho, en un registro especial. Y además tendremos que, los transportistas que lo utilicen tendrán que definir la matrícula y tal y el tipo de mercancía que van a transportar. En una paquetería sería absolutamente imposible. Ya lo he dicho en alguna ocasión para algún socio, es imposible. Es decir, es que claro, hoy estoy transportando madera y mañana estaré transportando lo que sea, porque yo respondo a lo que me pide mi cliente. Entonces, estamos como uno, aquí ya hago aquí un anuncio, yo como uno estamos luchando, ¿no?, para un cambio en este sentido, porque o sea, si yo estoy trasladando pequeña mercancía, o sea, una cantidad pequeña, pues que no me afecte la ley de residuos. Esto sería algo fundamental. Al igual que con el ADR me pasa lo mismo. Si yo estoy trasladando una pequeña mercancía, pues que no llega a los mínimos necesarios, pues por favor que a mí no se me aplique, ¿no? Y de ahí lo de solo gestores autorizados o la paquetería. Ah, bueno, me he saltado, disculpad que lo he puesto no en carga fraccionada, claro, es que además luego limita la carga fraccionada. O sea, que es que incluso ya de per se estaríamos incumpliendo la normativa. Es decir, yo no podría llevar un residuo junto con un paquete que voy a repartir a otro sitio o que estoy en recogida, da igual. O sea, no lo puedes llevar conjuntamente. O sea, es decir, cumplir con el tema de residuos desde un punto de vista de operador logístico o de agencia es, desde nuestra visión, es imposible. Me meto con el ADR, como os decía, que es también objeto de regulación en la LOT y en la ROT, además de una manera bastante extensiva, y luego tiene su normativa especial, la norma ADR, que además nosotros, bueno, o sea, al final los que hemos estudiado Derecho, cuando coges el ADR a mí me choca, ¿no?, porque no es una norma típica con la estructura típica de una norma, ¿no? Está hecha por técnicos de mercancía peligrosa y en ese sentido se nota. Bueno, está en vigor la del año 2013 y ahora está en borrador la del año 2015. Creo que el tema de mercancía peligrosa no necesita una jornada, necesita un curso entero, pero simplemente comentaros que, bueno, que si vais a hacer transporte o almacenamiento de mercancía peligrosa vais a necesitar un consejero de seguridad. Tendrá que tener una capacitación, tendrá que superar un examen y tendrá una serie de responsabilidades, ¿no?, tanto desde un punto de vista de transporte como de operador logístico intermediario. Bueno, también he puesto ahí que dentro de mercancía peligrosa el tema de la responsabilidad medioambiental que nos marcaba Javier, porque hasta ahora no nos obligaban a tener garantías financieras al sector del transporte y la logística, pero hace un mes el Ministerio de Medio Ambiente nos llamó a la puerta, oye, que quiero tener una conversación con vosotros, porque es que igual nos ha dicho el Consejo de Estado que es que sí, que es que vosotros, claro, movéis todas las mercancías, así que, claro, si lo necesita el carbón, pues también vosotros, y si lo necesita la industria química, pues también vosotros. Así que, bueno, por ahora no nos han pedido estas garantías financieras, pero nos las van a pedir. Al menos hemos conseguido que solo sea para la ADR, es decir, para la parte de mercancías peligrosas. Pero a mí no se me escapa de que según como lo pone la Ley de Responsabilidad Ambiental, se irá ampliando, pues tarde o temprano nos va a llegar el tema de aportar garantías financieras también en este sector. Esto espero que sea para dentro de mucho tiempo, pero otra carga más que tendremos en este sector. Bueno, dos cositas más y ya voy acabando. Con el tema del transporte postal necesitaremos estar en otro registro más, en este caso el registro de empresas postales, dentro del Servicio Postal Universal o fuera del Servicio Postal Universal. Dentro del Servicio Postal Universal solo está Correos y Unipost, que yo sepa, no sé si habrá algún otro, la verdad. Pero casi todas las empresas de paquetería y de mensajería pues tienen que estar en el registro general, que creo que es de clase A, si no recuerdo mal. El de clase B es el del Servicio Postal Universal. ¿Por qué tenemos que estar? Porque la ley postal dice que cuando movamos un paquete de menos de 20 kilos estamos dentro de la ley postal. Es una auténtica locura. Yo no voy a hacer aquí defensa de la liberación del mercado y de cómo Correos, bueno, pues en nuestra opinión, bueno, pues es un competidor desleal, porque para eso ya tengo a mi presidente que lo está haciendo en diferentes foros. Pero lo que sí que critico es cómo la ley ha asumido que dentro del postal mete paquetes de 20 kilos. Es decir, una carta no contiene 20 kilos. Pero bueno, hoy por hoy esto es así. Esto además fue una defensa por parte de Alemania principalmente en la Unión Europea y por nosotros lo que hemos hecho ha sido asumir la legislación europea.
Pero lo que sí que tenemos que ser conscientes es que necesitamos esta autorización. ¿Qué significa? Como siempre, el estar en un registro no se queda todo ahí, tendrá sus consecuencias. En este caso, bueno, pues es de los más laxos que hay. Es dar información a la Comisión Nacional Postal, que ahora se ha unido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Entonces, bueno, recientemente además ha publicado un informe, no sé si lo habéis podido ver, sobre comercio electrónico, que bueno, al menos tiene su parte positiva, ¿no? Están haciendo informes con ese punto de objetividad, ¿no?, que da la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y bueno, pues al menos nos sirve para poder tener algo a cambio, ¿no? No simplemente, oye, yo tengo este deber de información, de abrirte la puerta, de que entres en mi casa y de enseñártelo todo, sino que bueno, al menos nos pueden dar este tipo de información que es útil para todo el sector. Como operador logístico, os he puesto ahí dos preguntas. Una es, ¿existe alguna diferencia entre la logística en centro, in-house o externalizada a la hora del tratamiento administrativo? Pues yo no os la voy a contestar, que la conteste la mesa redonda, que para eso está. Es decir, yo creo que todos vosotros, después de lo que hemos visto, pues intuís la respuesta, ¿no? Pero en todo caso, ahí la dejo para la mesa redonda. Y la siguiente, si el transporte es contratado por el cliente, ¿me afecta del mismo modo lo que hemos visto? O sea, es decir, todo lo anterior ya no solo es la intermediación con la OT, sino todo lo anterior que hemos visto de precederos, etcétera y tal, pues en cuanto que sea el almacenamiento de esa mercancía nos afectará. Si estamos haciendo algo más, que es el puro almacenamiento, nos afectará en esa parte. Bueno, y os dejo aquí otra pregunta, que dice, ¿es obligatorio la rotulación? No tiene nada que ver, ¿no? Es un ejemplo para que veamos cómo funcionamos en el sector. ¿Es obligatoria la rotulación e identificación de las empresas, de los vehículos de transporte? Es decir, si vais por la carretera o bueno, vosotros mismos, los proveedores que tenéis, todos llevan su rotulación. Esto a mí es que se me ha planteado 3 veces la pregunta y me ha parecido curiosa, ¿no? Todos llevan su rotulación y tal. No sé qué opináis sobre este tema, es decir, ¿es necesario o no es necesario? Bueno, pues la respuesta es que no es obligatorio tener esta rotulación. La pregunta podía haber sido cualquier otra, pero lo que quería poneros de relieve es que ya nuestra mente está preparada para que todo esté regulado, es que todo tenemos que estar atentos a todo tipo de regulación, y pensamos que ya cuando lo está haciendo nuestro competidor, cuando lo está haciendo cualquier otra persona del sector, es que entonces es que hay alguna obligación, y no hay nada más complicado que buscar una legislación que no existe. Es decir, si te pones a buscar esto, pues no lo vas a encontrar. Es decir, uno diría, bueno, pues tengo que ir al reglamento de circulación, ahí lo tendrá que poner para los transportistas, algún tipo de obligación de identificar el vehículo. Pues no existe este tipo de obligación. Pero como lo vemos en el vecino, lo hacemos también nosotros. Claro, y a lo mejor, oye, pues tenemos un conflicto de marca, yo no quiero que mis camiones como operador logístico vengan solo con mi marca, y no quiero vincular mi marca a, en este caso, Transportes Noel Chapira. Bueno, pues al final es eso, ¿no? Nos provocan esto, ¿no? Esta cantidad de normativa lo que nos provoca es pensar que todo está regulado y que si lo hace el vecino también lo tenemos que hacer nosotros. Bueno, pues pararse 2 veces, pensar, buscar y analizar, porque a lo mejor pues es una ventaja competitiva el precisamente no entrar en todos los registros, no entrar en todo lo que hace nuestro vecino y competidor. Bueno, a modo de conclusiones, lo que vengo repitiendo desde el principio, la inseguridad jurídica en el desarrollo de la actividad. Es decir, esto no lo vamos a salvar, la normativa es profusa y es todo el rato cambiante. Además, hemos visto que la última modificación de la LOT fue en el año 2013, que es nuestra norma que, bueno, pues que al final nos afecta al sector, pero de todo el resto de normas es que algunas son tan recientes como del último trimestre del 2014 y algunas van a cambiar, como la ADR, en este mismo 2015. Es decir, es que hay una inseguridad jurídica tal cual. Según el tipo de cliente y la mercancía, lo que os decía en el tratamiento, ¿no? Es decir, según el tipo de cliente, analicemos eso para saber qué normativa nos va a afectar y cómo poder bueno, pues, tratar el tema dentro de nuestra empresa lo mejor posible, y estar en posesión siempre de aquellas autorizaciones y registros en los que sea necesario.
pero solo y cuando sea necesario, porque es que muchas veces no lo es. O sea, aquí, volviendo atrás con el postal, yo me he encontrado empresas que hacen transporte de paquetería industrial y estaban metidos dentro del registro postal. Y dices, ¿pero para qué lo haces? Es decir, para que, es verdad que, hombre, las consecuencias en este caso son, pues, en ese caso eran pocas, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ¿pero para qué? ¿Para qué pagas esa tasa? ¿Para qué tienes que estar ahí? Olvídate, ¿no? Analicemos de verdad eso, si lo necesitamos o no lo necesitamos, y no miremos simplemente al vecino de si él está, yo también, si él lo hace, yo también. Seamos, bueno, tengamos esa ventaja competitiva, ¿no? Bueno, pues esto era todo lo que os quería contar. Espero que os haya servido y que sobre todo os haya sido ameno. Y muchas gracias.